Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de Uno más Uno. Martes 26 de septiembre, año 2023. Y aquí, como siempre, a las 7 en punto, iniciando esta tradición de información responsable en República Dominicana. Milicia Uribe. Buen día, Stalin Montero. Buen día a ustedes, amables televidentes. Como siempre, agradecidos y agradecidas por el favor de la sintonía que han tenido con este espacio por más ya de 35 años, Uno más Uno, principio y fin de la comunicación. Bueno, hoy la jornada política está ardua, una agenda interesante. Y mira, no trascendió significativamente, pero también hay una movilización hoy planteada en San Francisco de Macorís con algunas adicciones. La convocatoria la hace el Frente Amplio bueno, el Falpo, en este caso, de Unidad Popular. Y tiene reivindicaciones de obras que están inconclusas, que han sido ofrecidas. Las autoridades regionales han planteado respuestas a estos requerimientos, apuntan que la construcción del hospital regional ha avanzado significativamente y otras, sin embargo, por parte de estos dirigentes sociales y políticos, no en la medida en la que debería. Vamos a ver cómo trasciende. Ojalá no pase a mayores y no haya ningún conflicto que supere los límites, ¿no? Así es. Sin embargo, en el día de hoy, el tema que sigue dominando la agenda informativa, ya con esta vamos para 3 semanas. Así es. El tema dominico-haitiano sigue siendo el puntero en la agenda de la opinión pública. En el día de hoy con nuevos matices, nuevas informaciones. Y es que ayer, como ya es costumbre, se realizó la rueda de prensa que preside el presidente de la República, Luis Abinader, que se llama La Semanal. Pues allí el presidente centró su exposición en presentar cuáles eran los resultados concretos que tuvo su participación en la Asamblea de Naciones Unidas. Pero, como ustedes se imaginarán, el debate, la discusión se centró en las expectativas de lo que puede pasar en las fronteras dominicanas con Haití. Desde mi punto de vista, había 2 preguntas que eran básicas en ese encuentro. Una, apuntala a saber si efectivamente el presidente de la República, Luis Abinader, va a mantener la disposición de que las fronteras con Haití continúen cerradas. Y así será. Así será. Así será. Él, de hecho, una de las respuestas que él daba, la conclusión a la que llegué es que inicialmente así sería por lo menos 2 o 3 semanas más. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque en un momento que fue el único momento en el que el presidente mencionó la palabra flexibilizar medidas, él la condicionaba a la construcción del canal La Vigía en Dajabón, un canal que según hizo una presentación ahí, el director del INDRI, Olmedo Cava, ya se está retomando los trabajos, dice el que está avanzado más de 1 kilómetro y que se tomaría entre 2 y 3 semanas que ese canal opere. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, pues la finalidad de este canal es concentrar las aguas arriba, a donde se está haciendo el canal que están construyendo los haitianos, para, dicen ellos, garantizar la producción de agua a los productores dominicanos. De modo que por ahora 2 o 3 semanas más la frontera cerrada. El otro elemento que a mí me parecía vital es ver un poco el impacto económico, hasta dónde el gobierno dominicano está en disposición y en posibilidad de seguir solventando pues el impacto económico que tiene cerrar las fronteras. Ustedes saben que además de los mercados fronterizos que operan en diversos puntos, Dajabón, uno de ellos, por ahí comenzó el conflicto, es una medida que también tiene que tener incidencia en los sectores productivos de República Dominicana, dígase en el sector agropecuario, dígase en el sector construcción y también en menor medida, pero también con incidencia en el sector comercio. Bueno, pues ahí estuvo el ministro de Industria y Comercio, también estuvo el director de INESPRE, que lo tuvimos justamente para responder a esta inquietud el viernes aquí en Uno más Uno, y decían que el gobierno está realizando una serie de intervenciones, de programas, de medidas que implica la compra de los productos perecederos. El otro elemento, y por eso yo les decía que a mi entender la interpretación, la lectura, el análisis que hice, que es una medida que va a continuar vigente, es que se hablaba de que se están buscando nuevos mercados y se mencionaba, por ejemplo, el caso de Panamá y el caso de Guyana como posibles mercados en los que República Dominicana colocaría. Eso
más como en INAVIE se ha aumentado la presencia de pollo y huevos en el menú escolar, indica Stalin Montero y amables televidentes que el gobierno dominicano se mantiene firme por ahora en que las fronteras con Haití continúen cerradas. De las cosas que también trascendieron relacionadas con la semanal, una de ellas era precisamente esa mención que el presidente hacía de que la frontera no será igual, de que no será la misma. Lo dijo mucho eso. Lo insistió, es decir, sí, parece que como mensaje tenía esa intención de dejarlo era fijado, un mensaje clave. Un mensaje clave de dejarlo colocado en el imaginario. Y efectivamente este tipo de conflictos siempre termina generando condiciones en términos sociales, en términos humanos de no vuelta atrás. Además de que el mismo manejo que ha tenido el gobierno haitiano en este marco, que primero asumía que no era nada, que no tenía vinculación con el proceso, se siente una mesa de diálogo, pero posteriormente fija posición ante Naciones Unidas diciendo que sí, que se adhiere a la construcción, pues evidentemente eso, hay un matiz que creo que se va a constituir en un punto de inflexión, en un hito, en el marco de la historia de relaciones binacionales entre Haití y República Dominicana. Pero lo positivo de todo esto, si pudiéramos encontrar algo positivo en el marco del conflicto, tiene que ver con la aparición de figuras de mediación ante el conflicto de Haití, y en este caso la Unión Europea se está posicionando junto a Francia como posibles interlocutores, posibles intermediarios de este proceso. Francia tiene un origen, digamos que de historia cercano y vinculado no solo con Haití, sino con la isla. Y tiene responsabilidades responsabilidades que han sido señaladas y que todavía hoy muchas veces son señaladas como parte, ¿no?, de esa huella lamentable que dejó el proceso de colonización de Francia, no solamente en Haití, como también se está viendo de hecho en este momento en otras latitudes de África, en donde literalmente el gobierno francés ha perdido no solo popularidad, sino que ya comienzan a exigirle la salida formal y de desvinculación con esos territorios. Así que bueno, ahí lo importante es que creo que el agregar estos actores que en clave internacional son importantes y relevantes también permite seguir consolidando esa ruta que República Dominicana ha levantado de llevar el tema haitiano a los foros internacionales. Yo creo que ahí también, y para mí es otro de los elementos novedosos que tuvieron lugar en el día de ayer, era la parte en la que el presidente dominicano se refería a que ha habido acercamiento diplomático con China y que de entrada China no vetaría la resolución que en el Consejo de Seguridad de la ONU buscaría pues lograr una intervención en Haití. Saben que es una resolución que en esta etapa, porque ya en el pasado ha sido motivada, pero en esta etapa está trabajando Estados Unidos y Ecuador. Pues ayer el presidente decía que efectivamente en el caso de China no la vetaría. Le preguntaron entonces por la posición de Rusia, porque tanto China como Rusia son los países que en el Consejo de Seguridad se han opuesto a esa intervención en Haití, y el presidente decía que Rusia es indiferente, por lo que él está un poco optimista. Vamos a ver, hay un poco la perspectiva de este tema, que como ustedes imaginarán va a seguir pesando en la agenda de la opinión pública, porque además tiene un matiz político. Ayer la oposición se refirió ampliamente a este tema, diciendo sí pero no, en el sentido de que dicen que están de acuerdo, que apoyan al gobierno dominicano en las medidas que ha tomado. Que no es un tema político, es un tema país, decía. Exactamente, pero al mismo tiempo se quejan de que el presidente esté monopolizando el tema desde el punto de vista político electoral. Y de hecho, el fin de semana, una de las propuestas que vimos, desde mi punto de vista un poco descabellada, la hacía el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, y él le decía al presidente que se separara de este tema y que permitiera que fuera su equipo que lo manejara. Algo que sabemos es totalmente improcedente y que aquí, con la cultura política dominicana, eso lamentablemente no va a pasar. Lo que él nunca hizo como alcalde de Santiago con el tema haitiano en Santiago. Por ejemplo. Flaco servicio. Pero bueno, no podemos esperar, digamos, que demasiado de esas sendas, porque no tienen condiciones para plantear algo distinto. Y bueno, la creación de esa fuerza internacional viene recobrando fuerzas. Yo creo que efectivamente el nivel 2 ha sido desbloqueado con este acercamiento con China. Hay que ver dentro de esta ecuación cómo le llegamos, como se dice popularmente, a Rusia, para también de alguna manera poder concitar esta no objeción a que esta fuerza internacional en este caso pueda ocupar. Hoy hay encuentro en Palacio con prensa internacional, de hecho,
Y creo que de ahí habrá también algún matiz, algún Claro. mensaje que se enviará a la comunidad internacional, por lo cual mañana también tendremos resumen de cómo sigue este tema dominico-haitiano. Sí, ya para cerrar esta perspectiva, muy brevemente, solo mencionarle otros temas a los que hay que prestarle atención. En el tema judicial, ayer finalmente inició el juicio de fondo en el caso Antipulpo, un caso que concitó durante mucho tiempo el interés de la opinión pública. Es un caso que implica de manera inicial a 2 hermanos del expresidente Danilo Medina y un caso de presunta corrupción. Ayer finalmente comenzaba esa etapa de juicio de fondo. En el tema sanitario, Stalin, el dengue sigue siendo noticia. Ayer el invitado principal de 1+1, Rubén Maldonado, emitió una alerta por lo que estaba pasando en algunos hospitales. De manera indirecta respondía ayer mismo Salud Pública diciendo que el dengue se está desacelerando y lo que pasa es que hay una congestión en algunos hospitales justamente por su referencia. Y en el tema político, pues entramos en una semana clave. Ustedes saben que el domingo se van a celebrar las primarias internas del PRM. Ayer el PLD anunciaba que ha tenido ya la selección de 495 candidaturas a nivel municipal y en el caso de la Fuerza del Pueblo depositó ayer su padrón en la Junta Central Electoral. Parte de estos temas lo vamos a recuperar en 2 entrevistas muy especiales que tenemos hoy aquí en 1+1. Bueno, solamente quizás agregar a eso, antes de anunciar nuestras entrevistas del día de hoy, ese sometimiento también por parte de la CISALRIL a clínicas por el tema del famoso pago de depósito introductorio que viene y que reitera un mensaje que yo creo que es importante para el sector porque ya estaba diciendo, ya tiene una sanción que anunciábamos en el día de ayer y que veíamos y que ahora queda en el tintero precisamente de mandar y reiterar ese mensaje de que no estamos en seguir en la labor. Para el día de hoy, como ya anunciamos, tenemos 2 platos fuertes. Conversamos con Delia Josefina Ortiz. Ella es precisamente precandidata a la presidencia de la República, de la que se va a presentar este fin de semana, precisamente a este proceso dentro del Partido Revolucionario Moderno, el PRM. Importante porque con ella también concluimos ese ciclo en el que hemos conversado y dialogado con todos los precandidatos, exceptuando con el presidente Abinader. Con el presidente lo hicimos cuando él participó en el encuentro del Grupo Corripio. Y en el caso de hoy, nuestra segunda entrevista también vamos a contar con la comparecencia de Jesús Chu Vázquez, quien es ministro de Interior y Policía. Por eso lo invitamos ahora a que no se mueva y que pronto volvamos a conectar con esta señal de Una Más Una.